Amén. Bien, hermanos, quiero que vaya ahora sí conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 17. Bien, hermanos, cuando lo encuentre, dígame un fuerte amén, por favor. Oscar, sube un poquitico más a la melodía. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 17. Dice así esta palabra: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, cualquiera, hermano, cualquiera, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, este es el verso central del mensaje, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo voy a volver a repetir. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Bien, hermanos, yo creo que todos aquí hemos escuchado la palabra fariseo. ¿Por qué Jesús menciona en este pasaje que si nuestra justicia no es mayor, escucha, quizás parezca irónico, que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no vamos a entrar en el reino de Dios? Porque muchas veces hablamos de los fariseos muy negativamente, es cierto, y hoy vamos a hablar de los fariseos. Pero si Jesús toma como punto de referencia la justicia de los fariseos, entonces, hermano, esta palabra nos tiene que hablar muy profundamente. Es que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos para poder entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, sus peores enemigos eran una secta que se llamaban la secta de los fariseos. Estos hombres eran fiel cumplidores de la ley, de la palabra de Dios. Pero ¿qué clase de personas eran los fariseos? ¿Por qué se oponían a Jesús? ¿Por qué Jesús los reprendía duramente a los fariseos? ¿Por qué Jesús advirtió que se cuidaran de sus enseñanzas? Eso es lo que hoy vamos a ver. Muchas veces a nosotros se nos acusan de fariseos, o lo contrario, muchas veces acusamos a otros de fariseos. ¿En qué sentido se lo decimos? ¿En sentido negativo o en sentido positivo? ¿En qué sentido somos semejantes a los fariseos? Es lo que hoy vamos a ver aquí. No todos los fariseos, hermanos, fueron malos. Nicodemo era un buen fariseo. José de Arimatea, el que pidió el cuerpo para sepultar a Jesús, era un buen fariseo. El apóstol Pablo era fariseo de fariseo. Era muy sincero, ejemplar. Él creía que lo que estaba haciendo de perseguir a los cristianos estaba bien, hasta que el Señor una vez lo dejó ciego por 3 días y Jesús se le reveló. El evangelio a Pablo, fariseo de fariseo, le fue revelado al apóstol Pablo en el desierto. Pero Jesús, hermanos, no condenaba a los fariseos por tener fuertes convicciones. ¿Qué es una persona que tenga fuertes convicciones?
una persona que aprende la verdad, una persona que la conoce y una persona que la practica. Es una persona que tiene fuertes convicciones. Jesús no condenaba a los fariseos, porque los fariseos no es como otros hoy en día que son tolerantes. Yo no escuché nada. ¿Le parece familiar esa palabra a usted? Hoy hay tolerancia para todo. Hoy hay tolerancia para el aborto, para el homosexualismo, para las relaciones sexuales prohibidas por fuera del matrimonio. Hoy hay tolerancia para cualquier cantidad de doctrina que es basura. Toda doctrina que no sea basada en la palabra de Dios es doctrina de demonios. Yo no escuché nada, iglesia. Así de sencillo y así de radical es el evangelio. Esta es una de las cosas buenas que tenían los fariseos. Ellos no eran tolerantes. Jesús no era tolerante. Jesús rechaza profundamente el pecado. Es más, decía Jesús que todo lo examinásemos. Jesús nos enseñaba que la verdad nos haría libre. Y sabes, la verdad no es el concepto filosófico que nos enseñaron. Es más, la verdad en la Biblia no es un concepto. La verdad en la Biblia es una persona, es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Esa es la verdad, iglesia. Esa es la verdad. Y muchas veces, hermanos, por defender la verdad, se nos condena de dogmáticos. ¿Y sabe qué es un dogma? Un dogma es una creencia basada en todo menos en la palabra de Dios. Y yo creo en la palabra de Dios, entonces yo no soy dogmático. No me interesa lo que digan. El asunto es, hermano, es que hay ciertas verdades que están basadas en las Escrituras que son doctrina. La doctrina está basada en las Escrituras. El dogma está basada en lo que cree el hombre y en la tradición, como en la, por ejemplo, estos dogmas que se creen de María. Son dogmas. La misma Iglesia Católica los define como dogmas, es decir, enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios. María tuvo relaciones sexuales después y tuvo hijos y tuvo hermanos. ¿Hay algún pecado en eso? ¿Hay algo en que se pueda rebajar a María por decir que María tuvo hermanos, Jesús tuvo hermanos que no creían en él, que lo tildaban de loco? Después Santiago, uno de los hermanos, fue quien escribió la epístola a Santiago, la que usted está ya la ve antes de Apocalipsis. La escribió un hermano de Jesús. El otro Santiago, el que mataron en Hechos capítulo 12, ese era el apóstol, era el líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces, hermanos, ante la pregunta que Jesús les hace a los discípulos, a los fariseos, ¿de dónde era el bautismo de Juan? Ellos se callaron. Ellos prefirieron decir, no sé, porque si decían que eran del cielo, los iban a apedrear. O si decían que eran de los hombres, los sacaban a piedras de allí. Eso eran los fariseos. Hoy se ha convertido, hermanos, como frase muy popular acerca de lo que hablamos ahorita, acerca de lo que es la tolerancia. Jesús no los condenó a ellos por tener una convicción fuerte. Escucha, Jesús nos condenó a los fariseos por obedecer los mandamientos de Dios. Antes, por el contrario, bien que lo obedecían y a veces caían en exageraciones. Hay quienes se les critican, hermanos, por cumplir toda regla. Aún entre los cristianos, por cumplir fielmente la palabra de Dios, se nos dice legalista. Otros dicen muy legalista. ¿En qué te basas tú para decir muy legalista? ¿Cuál es tu punto de equilibrio para decir muy legalista? Pues yo prefiero ser legal que ilegal. Yo no sé tú. Dígale al hermano, ¿tú qué eres? ¿Legal o ilegal? Entonces cumplir la palabra de Dios nos vuelve legal. Yo no escuché nada. Esta es la introducción, hermanos. Todavía no empezó el mensaje. Jesús no condenó a los fariseos por sujetarse a la ley. ¿Sabías que hay que cumplir este libro que usted tiene aquí, pero en Cristo Jesús? ¿Sabes? Y muchos de aquí quizás han mal aplicado lo que dice el apóstol Pablo de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Sabe a qué se estaba refiriendo Pablo con esto? Que ya no estábamos bajo la ley de Moisés, pero ahora estamos en una ley más grande, la ley de Cristo. ¿Sabes? Quizás más de alguno aquí piense que la gracia es más suave que la ley. Sí, Jesús tuvo que hacer unas grandes aclaraciones referente al adulterio. La ley de Cristo condena el adulterio en el corazón. Yo no escuché nada, iglesia. Y la ley de Moisés condenaba el adulterio físico con piedras. ¿Cuál es más grave? ¿Quién de aquí no ha adulterado con el corazón? Entonces, si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podremos ser salvos, iglesia. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Quizás alguno de aquí se pregunta, bien, entonces si ellos hacían muchas cosas bien, ¿por qué Jesús los condenaba? Por muchas, que es lo que vamos a hablar hoy aquí. La primera razón por la cual Jesús condenaba a los fariseos. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16. Esta es una de las muchas razones por las cuales Jesús condenaba a los fariseos. No sea que aquí haya muchos fariseos todavía. Lucas capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Escucha. Dice la palabra de Dios. Lucas 16, 15. Entonces le dijo: vosotros sois los que ¿qué? Os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué hacían los fariseos? Se habían inventado su propio sistema de salvación. ¿Sabe? Hay dos sistemas de salvación, o el de Dios o el tuyo propio. Por supuesto, uno tiene que ser el verdadero. Los fariseos no se arrepentían. Los fariseos no creían que Jesús perdonaba pecados. ¿Cuántos creen que Jesús perdona pecados? Los fariseos, hermanos, no confesaban sus pecados. Los fariseos, para ellos les era más fácil sujetarse a la ley de los hombres que sujetarse a la ley de Dios. ¿No se parece quizás mucho de esto a muchas cosas que nosotros hacemos a diario? De justificarnos por qué no oramos, de justificarnos por qué dejamos las cosas de Dios por la mitad, de justificarnos por qué nos negamos a nosotros mismos, por qué no nos negamos, de justificarnos porque somos jóvenes. Yo no escuché nada de iglesia. Los fariseos se la pasaban justificando a sí mismos. ¿Por qué me voy de la casa? ¿Por qué dejo a mis hijos? ¿Por qué dejé a mi esposa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Otra de las razones por las cuales los fariseos eran duramente reprendidos por Jesús era porque menospreciaban a otros. Si usted se va al capítulo 18 de Lucas, Lucas capítulo 18, verso 9. Era porque menospreciaban a otros. Dice la palabra de Dios. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba. ¿Con quién usted ora? Escucha, ¿tú a quién le oras? Tú le oras a Dios. Este fariseo, ¿a quién le oraba? A él mismo. Aquí lo dice bien claro, hermanos. Aquí lo dice bien claro. Dice que este fariseo oraba consigo mismo.
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vengo puntual a la iglesia, hago el discipulado, no soy ladrón, no soy injusto, doy los diezmos. Estaba presentando la hoja de vida a Dios como si Dios no la conociera. No soy adúltero, ni aún como este publicano. Escucha, toda persona que ore así, se está orando a sí mismo y se está justificando. Ayuno 2 veces por semana. Si usted va a ayunar, hermano, hágalo de corazón y hágalo por amor. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué le pasa? Dígale al hermano: más te vale que te desinfles tú mismo. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este era el tipo de oración de los fariseos. Los fariseos menospreciaban a otros. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que menospreciamos al hermano? Estoy hablando a esta iglesia, y estoy hablando en esta iglesia. Tu corazón lo sabe. Estas cosas no se dicen, y muchas veces se notan por la mirada que le pegas al hermano, por la manera como viene vestido, por el lugar donde él trabaja o donde ella trabaja. Hermano, cuando esto lo hacemos, hemos llegado al nivel de los fariseos, y los fariseos en la iglesia serán destruidos. Directo tienen un cupo en el infierno. ¿Por qué otras razones más? Es lo que vamos a estudiar hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Devuélvase, hermano. Al diablo le queda poco tiempo, hermanos. Estos tiempos son tiempos de decisión, hermanos, de consagrarse a Dios, de ya no perder más tiempo, ya no mirar para atrás. Avance, a veces así sea su esposa o su esposo no lo apoye, usted tiene que avanzar en el reino. Mateo capítulo 23. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué característica usted ve aquí de los fariseos? Gente que habla bonito de Dios, pero no hace. Gente que dice hay que ayunar, pero nunca ayuna. Yo no escuché nada. Gente que dice no hay que adulterar con los ojos, y son lujuriosos. Yo no escuché nada. Esos son los fariseos. Y no crea, hermanos, que porque esta iglesia se llame la Santa Unción, aquí no hay fariseos. Aquí los hay. ¿Quiénes son? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Aquí está la radiografía del fariseo. Dicen porque atan cargas pesadas. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar. ¿Cómo es el evangelio? ¿El evangelio es pesado? Pregunto. Tomad mi yugo, porque mi yugo es liviano, y denme su carga, porque su carga es pesada, dice Jesús. Entonces el evangelio, hermano, es liviano, aunque usted no lo crea. Sí, hay momentos difíciles. El evangelio tiene momentos difíciles, sí. No es fácil una vida cristiana, no es fácil. Con todo eso, hermanos, con todo eso, el evangelio, si Dios lo ha dado, es porque lo podemos vivir. Cuando decimos no, es porque queremos que la carne, esta carne, sea la que mande y no mande el Espíritu Santo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, se las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ni ellos con un dedo quieren moverlas. ¿Sabe cómo opera esto en la iglesia? Cuando empezamos a movernos por tradiciones. ¿Sabes? Una hermana, hace un tiempo le escuché a una mujer decir:
Una mujer que había pactado con Dios en dinero. Una mujer literalmente pobre. Esta mujer le habían atado una carga. Esta mujer dijo al final: no sé cómo pagarle a Dios. ¿Usted le puede pagar a Dios? ¿Usted puede hacer un diezmo de remisión como nos enseñaron para que toda deuda quede zanjada con Dios? Yo di ese mensaje más de una vez. Lo hacía era mecánicamente porque había que hacerlo, porque así me enseñaron y tenía que obedecer. Y primero, hermano, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, toda la palabra, toda la vida que Dios quiere que usted lleve está basada en este precioso libro. Entonces los fariseos cargan a los hombres con vanas tradiciones. El verso 5 dice: hacen todas sus obras. ¿Para qué hacen ellos? ¿Para qué dirigen ellos la oración? Para ser visto. ¿Para qué vienen a la iglesia? Para ser visto. ¿Para qué ayunan? ¿Para qué oran? Para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias. ¿Sabía que los fariseos en sus vestidos, ellos tenían unos flecos en los bordes de los vestidos? A estos flecos se le llamaban filacterias. A estos flecos escribían palabra de Dios en sus vestidos. Por eso cuando esta mujer del flujo de sangre, dice la Biblia que tocó el borde de su vestidura, realmente esta mujer lo que estaba tocando eran las filacterias que estaban en el manto de Jesús. Y yo estoy seguro que esta mujer no vio por ningún lado a Jesús una filacteria que decía: tienes que pactar con Dios para ser sanada. Esta mujer, lo que le tocó a Jesús fue: yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Estos son los fariseos. En esta iglesia debe haber, lastimosamente, no quisiera, Dios no lo quiere, pero la iglesia es un cuerpo lleno de hombres con defectos. Gente que hace cosas para ser visto por los hombres. Gente que ya no le dan la gloria a Dios. Gente que Dios los utiliza con una palabra de sabiduría y bajo la promesa o bajo el pretexto de decir para la gloria de Dios, dice: yo lo dije. ¿No lo ha escuchado? Yo lo dije. Yo lo dije, o Dios se lo dijo para que usted como un sapo lo dijera. Yo lo dije. Usted lo dijo, entonces Dios cállate. Porque si usted lo dijo, entonces Dios no lo dijo. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Los fariseos, verso 6, aman los primeros asientos en las iglesias. No está mal que usted se siente aquí porque a alguien le toca. Si ellos no están aquí, los que están en el segundo lugar van a estar. Entonces se van a ir para allá. Y los que no están en el segunda fila se van a estar los que están en el tercero. Esto no es el mensaje, hermano. Usted puede sentarse porque aquí hay un abanico cerca. El asunto es, hermanos, el asunto es que usted puede aún sentarse allá al fondo, como está Laura, y todavía estar sentado con orgullo allá atrás. Hay gente de verdad, hermanos, que les gustan los primeros asientos. Les gusta estar al lado del pastor porque ahí se acerca, se siente más la unción. Yo no escuché nada. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las iglesias. No está mal que usted se siente aquí, si tiene problema de la vista, pero hágalo simplemente porque usted quiere sentarse ahí y punto. Pero usted sepa que esta silla no es suya. Hay gente que se siente bravo, se ponen bravos cuando se sientan ahí. Alguien que no es de la iglesia. O pueden sentarse allí o allí. Esa silla no es tuya, esa silla es del Señor. ¿Cómo son los fariseos? Y las salutaciones en las plazas, le gustan que cuando vayan por las calles les digan: apóstol, Dios te bendiga. Siervo, varón de Dios, Dios te bendiga. Estos son los fariseos. Hermano, ¿no se parece esto? Ya el apóstol de hoy es un error. Es una ofensa que le digan: pastor, ay pastor, se me salió. ¿Sabes, hermano? Lo he repetido aquí muchas veces. Dios ha dado ministerios. Dios nos ha dado títulos. A más de uno aquí se le hace extraño
que me empiecen a decir mi nombre. Me gusta cuando Gisela me dice Juanca, Rafa. Unos que empezaron a decirme Juanca, al poco tiempo, pastor. Yo no he dicho eso. Usted me puede decir mi nombre y todavía ser respetuoso. Eso sí se lo voy a valorar. No me voy a enojar, dígame hermano si quiere. Dígame hermano, de verdad. Entonces los fariseos les gusta los títulos convertirlos, los ministerios convertirlos en títulos. Y esto es así de grave, hermano. Le gusta que le llamen rabí, maestro. ¿Tú qué haces en la iglesia? Yo soy líder de jóvenes. Yo soy líder de alabanza. Yo soy líder de las escuelas que están en la iglesia. Y doy clase, pero soy el líder de ellos. Todo es el líder, el líder, el líder. ¿No será, hermanos, que la iglesia hace rato está navegando en el río del fariseísmo y no nos hemos estado dando cuenta? Dios rechaza a los fariseos, dígaselo al hermano. Y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, apóstol, maestro, pastor, evangelista. Pero vosotros no querráis que os llamen pastor, apóstol. Esto aplica para todos. Sinceramente no me gusta que me llamen así, se los he dicho. Lo he dicho otras veces. Dígame hermano. Bueno, pastor. ¿Seguro? Oye. Y escucha. Porque uno es vuestro maestro. ¿Ha escuchado esta expresión? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu líder, Jonathan? ¿Quién es tu líder? Oscar, ¿quién es tu líder? No, mi líder es fulano de tal, es mi Mauricio. No se parece esto. Estas son las mismas palabras, pero con otras palabras que Jesús dijo hace 2000 años. Escucha, mira lo que viene. Porque uno, no se dejen llamar rabí. No se dejen llamar mi padre espiritual. Porque vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos somos. Aleluya. Dile, tú eres mi hermano. Dígale, pastor, usted es mi hermano. Amén, gloria a Dios, Neyes. Yo soy su hermano. Yo soy su hermano, hermanos. La misma sangre que Cristo derramó por usted fue por mí, quizás hasta más. Amén, hermano. Yo no me gusta, de verdad. No me diga mi hermano si usted quiere, hermano, punto. Mi nombre, lo como usted quiera decirme, pero marque el respeto y punto. No abuse de la confianza. Y no llaméis, escucha, hermanos, cuando empecé a leer este pasaje en la vida cristiana, este pasaje en el verso 9, enseguida uno se remitía ¿a quién? Y no llaméis Padre vuestro a nadie. ¿Uno en quién pensaba cuando leí esta palabra? No, a los curas católicos. Y los curas evangélicos, escucha, y los curas evangélicos que ya están pidiendo que se les llame padre. Yo no escuché nada, porque yo ejerzo una paternidad apostólica sobre ustedes. Los que quieran decirme padre, llámenme padre. Estoy repitiendo. Los curas evangélicos, ¿no los has oído? Ya le están besando los anillos. Ya hacen gesto como el Papa, al Papa. Los tiempos no han cambiado, porque el corazón del hombre nunca va a cambiar sin Cristo Jesús. Entonces, hermano, a nadie le diga padre. Ese cuentecito de padre espiritual o madre espiritual, sáquelo, porque se está volviendo un fariseo. Rechácelo. Alguien me dijo en la iglesia, no voy a decir nombre, la verdad que siento que lo dijo con todo el amor, con todo el agrado. Me dijo que si me podía decir padre. Yo le dije, no, dime hermano. Porque si no, hermano, vamos a tender diciéndonos cosas. En poco tiempo nos estarán diciendo su majestad. A nadie llamemos padre, ni a los padres católicos. Usted dígale, amigo. Usted dígale, no sé cómo le va a decir, porque no sé si es hermano de nuestro. Otros dicen que los católicos son nuestros hermanos. No son nuestros hermanos. Usted no le puede decir hermanos a ellos.
Yo no escuché nada. No son hermanos los que le piden a María y creen que pueden pedirle a Dios. No son hermanos nuestros aquellos que no han sido lavados con la sangre del Cordero. No son nuestros hermanos, escucha, no son nuestros hermanos aquellos que le piden a las imágenes. Aquellos que rezan y tienen escapularios no son nuestros hermanos. Hay que predicarles, sí. Hay que salvarles, sí. Hay que rescatarlos de las garras de Satanás, sí. No son nuestros hermanos, iglesia. ¿Y a quién usted le enseñó que somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. Eso no lo dice mi Biblia. Mi Biblia dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mi Biblia dice que aquellos que le recibieron son hijos de Dios. El sparring que no ha recibido a Cristo no es un hijo de Dios. Es una criatura de Dios. Si tú no has aquí en este lugar, no has recibido a Cristo como tu Señor, tú no eres un hijo de Dios. Entonces, ¿de quién eres hijo? ¿De quién crees? A ver. Del diablo. Hijo del diablo. Hay dos paternidades. No hay estados intermedios, no hay hijos de María, no hay sobrinos de Dios, no hay nietos de Dios porque mi papá era pastor. Solo Dios tiene hijos. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Entonces no se deje llamar padre. Mi padre espiritual, mi madre espiritual. No, ya sáquese de ese cuento, hermano. Sáquese de eso. Esto no era la iglesia primitiva así. Pedro le decía a Pablo, Pablo le decía a Pedro, punto. Eran los primeros apóstoles. Y ahora hay una apostolitis aguda en la iglesia impresionante. Cualquiera es apóstol, cualquiera es pastor. Dios dio, se lo repito, ministerios, Dios no dio títulos. Creo en los ministerios, mas no creo en los títulos. Número 10, verso 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea que vuestro siervo. Los profesores de discipulado, que quizás tienen el don de maestro, el ministerio de maestro, ellos son sus siervos. Pero no es para que lo deje plantado aquí los domingos. Es para que usted lo honre viniendo, aprendiendo de ellos también, porque Dios lo ha puesto por autoridad y por honra así en esta iglesia. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, este hay es tipo de juicio. Hay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Qué dice? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sabías, hermanos, que muchos pastores, escucha, le están cerrando el reino de Dios a mucha gente que va a las iglesias? ¿Sabes por qué? Porque nunca les hablan del arrepentimiento. Todo le hablan bonito. Todo le están hablando de pactos en dinero, de que vas a prosperar, de que vas a comprar una camioneta, de que tu esposo va a volver, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, y todas las cosas se van a volver más difíciles. Hermano, usted es pesimista. No, yo soy bíblico. El pesimista es usted, y usted es el ciego que no quiere ver a la luz de la palabra de Dios. A mucha gente, hermanos, predíquele a los que están en las iglesias. Eso no es robar ovejas. Eso es hablarle el evangelio. Apolos, el de Hechos, les predicó más abiertamente a los que ya tenían el evangelio y entendieron más cosas. Mucha gente en las iglesias se están condenando. Están viendo a un Dios de pactos. Solo así ven a Dios. Un Dios que hace milagros solamente. Pero no están viendo al Dios Salvador y Señor. Se están condenando y les están cerrando la puerta al reino de los cielos. Y se están yendo derecho para el infierno. Eso es lo que están haciendo hoy. No hablan nunca del arrepentimiento. Prefieren hablar lo bonito del evangelio y no hablan nunca del arrepentimiento. Verso 14. Otra característica de los fariseos es la avaricia.
no pueden ver a un hermano mal parado en la iglesia porque le van quitando la plata. Yo no escuché nada. Eso es un fariseo. Espero que aquí no haya en la iglesia estos fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. La hermanita está pensionada, voy a visitarla. Y como pretexto hacen largas oraciones. Voy a orar por usted, hermana. Dios me mostró que hay que orar por usted. Mentira, vienes por la pensión. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Sabes, hermanos? Quizá parezca humor esto, pero esto es más evidente en las iglesias con lo que usted cree. ¿Sabías que hoy se ven a los hermanos como una fuente de hacer negocio? Para meterlo en mi negocio de Amway. Y que él en el futuro empiece a trabajar para mí. Así se ven a los hermanos hoy en día. Gente que está abusando de los hermanos en las iglesias. Gente que ven que el hermano es generoso, le empiezan a prestar plata y nunca le devuelven. Yo no escuché nada. Esos son los que se devoran las casas de las viudas. Fariseos. Fariseos. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito es un convertido. No hay de malo convertir a la gente. Lo malo es lo que hacían los fariseos. Los convertían y los volvían peores. Y una vez hecho, ¿qué dice la Biblia? Una vez hecho fariseo, es increíble, hermano, da dolor, da tristeza escuchar a gente decir de cristianos, ahora que es cristiano es peor que antes. Te hiciste un prosélito de los fariseos. No te hiciste seguidor de Cristo, hermano. ¿Qué querías escuchar hoy? Y una vez hecho fariseo, prosélito, le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Escucha, póngase esto en una secuencia. Este fariseo convierte a 2. Estos 2, ¿cómo son? Más condenados que este. Estos 2 convierten a 4. Estos 4 son más condenados que este. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Cómo? DMG. Dios nos guarde de hacer esto. Por eso, hermano, de verdad valore el discipulado que se le está dando en la iglesia. Esto es para que usted se defienda en la calle. Esto es para que si su vecino le pregunta acerca de la Trinidad, usted esté dando respuesta a todo el que demande razón de vuestra esperanza. Y no se deje meter el dedo en la boca. Ay de vosotros, fariseos. Verso 16. Otra característica de los fariseos es que por mi madrecita y Dios te estoy diciendo la verdad. Juran fácilmente. Juran. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, juraban por lo que sea. Tú fuiste a la iglesia ayer, te lo juro. Si alguno jura por el templo, no es nada. No te preocupes, no hay problema. Sigue jurando. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Si también decís, verso 18, si alguno jura por el altar, no es nada, no hay problema. Pero si alguno jura por la ofrenda que es sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y jura por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Sabes, hermano? Una de las características del verdadero cristiano es que cuando usted dice sí, sí, ¿verdad? ¿En serio? No se la pillo. O sea, ¿por qué, hermano, tenemos que redundar cuando usted dice sí, estuve en tal lugar? ¿En serio? Hermano, sea vuestra palabra sí, sí y no, no. Lo demás procede del malo. Usted no tiene que estar jurando. Usted no tiene que jurar por nada. Usted diga, hable la verdad y punto. Punto. Entonces, hermano, yo no sé qué nos está pasando.
Ya a los cristianos no se les cree. No se les cree a los cristianos. Hoy es una burla ser cristiano. Hoy por los cristianos blasfeman el nombre de Dios los impíos. Lo primero que dicen los impíos, hablan es de los pastores ricachones. Cuando yo lo escuchaba antes de ser cristiano, para mí no era, porque para mí eso era un imposible. Pero ya uno que está acá adentro, Dios mío, todas las cosas que uno... ¿Usted ha probado los chicles ungidos? Locuras que hacen en el evangelio. El arte profético en el evangelio. Dios nos guarde, hermanos. Verso 23, escucha. Mira dónde habían caído los fariseos. Diezmaban de todo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas de la menta, el eneldo y el comino, y dejas lo más importante, la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Que Jesús, escucha, ¿Jesús estaba condenando el diezmo? No lo estaba condenando. El asunto es que los fariseos estaban diezmando, pero estaban olvidándose de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. De nada te sirve ante Dios traer los diezmos aquí si te has olvidado de lo más importante, de ayudar a tus padres. Ayúdalos por fuera del diezmo. No es que vas a coger el diezmo para ayudarles. Entonces la obra de Dios queda descuidada. Tienes que diezmar y tienes que ayudar a tus padres. Dígale al hermano, te están hablando. Regálale un mercado a los abuelitos. Visítalo. Dale una ropa, una camisa, algo. Y no le digas a nadie que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, hermano, estos fariseos eran tan minuciosos que diezmaban el comino. Me encontré 50 pesos, voy a diezmar 5 pesos. Diezmaban de las cosas más pequeñas. A Jesús eso no lo asombró. Para Jesús el diezmo era normal. Y todavía uno peleando con los cristianos para que diezmen. Para Jesús el diezmo era normal. Oye, ustedes hacen eso y bueno, eso es normal. Pero para mí, dice Jesús, para mí lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Si no, te has vuelto como un fariseo. Yo no escuché nada. Esto era necesario hacer. ¿A qué se refiere con esto? Lingüísticamente, españolísticamente, ¿a qué se refiere esta palabra esto? No, a lo más cercano. A lo más cercano. ¿Y qué es lo más cercano? La justicia, la misericordia y la fe. Dígame si me equivoco aquí. Esto es necesario hacer. ¿Qué es esto? Repito, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer ¿qué? ¿Qué es aquello? Así que sáquese del cuento de la cabeza de que el diezmo es de la ley. No, el diezmo es de la ley de Cristo. Todavía hay que diezmar. Esto es necesario hacer. La justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello, lo que estaba allá bien lejos. Guías de ciego, que coláis el mosquito y te tragas el camello. O sea, esto es una manera de Jesús de decir, hombre, ustedes están diezmando, están haciendo las cosas simples, sencillas que deben hacer, y lo más importante, el camello lo están dejando por fuera. Cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Si usted tiene un toldo, ¿qué es más fácil que pase? ¿Un camello o un mosquito? Mosquito. Pero ellos eran no sé, tenían el pulso del bisturí, que no dejaban pasar el mosquito y se tragaban el camello. ¿No será que muchas veces nos está pasando aquí en la iglesia? Somos fieles diezmadores, pero somos irresponsables en las casas. No pagamos los servicios. Le robamos el cable al vecino y se lo conectamos con adulterio. Bueno, no sé cómo se llama. Le pones el imán al contador de luz. ¿No será que estamos haciendo esto también en la iglesia? Y Jesús nos está diciendo lo mismo: hipócrita, estás dejando la justicia, no eres justo con el hermano. Si tienes una tienda, tienes el peso adulterado, eres injusto. Si tienes minutos a celular, no los vendas tan caro. Verso 25.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias los de afuera. ¿Cómo eran los fariseos? Simplemente se preocupaban por lo exterior. Tengo que ir elegante a la iglesia, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso, del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Sabe por qué, hermanos? Muchas veces luchamos contra las tentaciones que siempre estamos luchando, porque no hemos limpiado lo de adentro. ¿Y crees que un ayuno va a quitar esa tentación? Yo no escuché nada. Hipócrita, limpia primero lo de adentro. Ese es el verdadero evangelio. No es hermana o hermano, ore por mí, estoy pasando por esta tentación. Bueno, podemos hacerlo, podemos orar, pero el verdadero evangelio es el que de adentro limpia hacia afuera, punto. La santidad se tiene que notar y se tiene que ver. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Sabe lo que es un cementerio, verdad? Usted va al cementerio y hay unas tumbas bien bonitas, ¿o no? Unas tumbas bien, no sé, tienen mármol, tienen unas piedras preciosas, están bien recortadas, pero ¿sabe lo que está por dentro? Hueso, podredumbre, gusano, muerte ahí adentro. Y así hay cristianos que por fuera son hermosos y bonitos espiritualmente, pero por dentro son adúlteros, lujuriosos, ladrones, intemperantes. Este mensaje lo predicó Jesús una vez, a punto antes de morir. Este mensaje todavía está vigente porque Jesús está a punto de venir. ¿Cuántos lo creen? Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué más hacían los fariseos? Honraban a los que mataban a los profetas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificas los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mentira, lo hubieran hecho. Así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Mira cómo termina diciéndole Jesús. Serpientes, lo mismo que les predicó Juan el Bautista. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis? A los fariseos, a los religiosos, a los que vienen a las iglesias, a los que son bautizados, a los que oran en lengua, pero tienen todas estas características de los fariseos, los que se devoran las casas de las viudas, los que ponen los mandamientos humanos por encima de los mandamientos de Dios. ¿A dónde? Que para que bautizar a la gente tienes que hacer 5 discipulados. ¿A dónde? ¿A dónde? Si hay sinceridad en ti y has creído, tú estás apto para el bautismo inmediatamente. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Por tanto, escucha verso 34, por tanto he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de unos a otros mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga de vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermanos, en la Biblia hebrea el último libro es Segunda de Crónicas. Y si usted se lee Segunda de Crónicas ya por los capítulos 20 y algo, 24, usted se va a encontrar el asesinato
de Zacarías. Y lo que Jesús nos está diciendo, que ser como un fariseo nos convierte en un asesino. Asesinos, matadores de cristianos. Uno escucha tantos testimonios en esto, hermanos, que los hijos de los cristianos que no son cristianos, o mejor me explico, los hijos de los cristianos que van a las iglesias y que les están robando la plata con los pactos en dinero, los hijos pareciera que tuvieran más discernimiento que ellos. ¿Saben esos hijos qué quieren del evangelio? Nada. No quieren saber nada del evangelio. Les están cerrando la puerta al reino a la mamá y también se la cierran a los hijos. Y los hijos van a tener a sus hijos y ellos tampoco van a sembrarle el evangelio. Los están matando, son ciegos, guías de ciegos. Un ciego se va al hoyo, el que lo sigue, el otro se va al hoyo. Hermanos, el evangelio es muy delicado. El evangelio, hermanos, no es para estar jugando. Dios quiere corazones rendidos cuando lo acepten como Señor y como Salvador. La religión, hermanos, le ha hecho más daño al evangelio de lo que usted cree. Guerras se han librado en nombre de la religión. Matanzas todavía se libran hoy en nombre de Alá. Hermanos, vamos a levantarnos y en estos tiempos, vamos a lo que más podamos, hermanos, vamos a vivir un evangelio genuino. Hoy es el día de la salvación. Los que hoy nos acompañan por primera vez, si no conocen a Jesús, hoy Dios les está enviando un mensaje de salvación. Hoy puede ser tu último día en esta tierra. Si hoy te mueres sin Cristo, ¿para dónde te vas? Si te murieras hoy con Cristo, te vas para el cielo. Los otros se quedarán acá repartiendo los bienes. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos limpie de ser un corazón como de fariseo. Póngase sobre sus pies y pasemos acá adelante, hermanos.